Hola, muchas gracias por estar con nosotros en este Badajeando número 33. Estoy con mi amigo Pedro Luna. Yo soy Carlos del Valle. 33 Badajeando, Pedro. Ya. Ahí vamos. ¿Cómo va el país? Nosotros ahí vamos. ¿Y el país? Pues no, bien. Mal. Caray. Bastante mal, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, depende de quién lo vea. Con los ojos que se miren. Porque si tú me dices el presidente, estamos en Suiza. El mundo feliz Suecia. en el que vive el presidente está fuera de esta órbita, está fuera de este planeta. Para él todo está bien, no hay violencia, no hay pobreza, no hay corrupción. Una cosa... No, nada. Todo va avanzando de manera excepcional. Qué terrible. Fíjate que eso pasaba. Bueno, a ver, ¿te acuerdas tú esta famosa anécdota de cuando la Revolución Francesa y María Luisa decía, pues si tiene hambre el pueblo, ¿por qué no les dan pasteles? A veces me da la idea que estamos llegando a este brutal absurdo en el que vive el presidente. Y aquí yo quisiera, Pedro, antes de que empezáramos a enumerar los temas, ¿de quién es culpa? No creo que sea culpa del presidente el mundo rosa que ve. No, sí. Creo que es la información que le dan. Este grupo que le miente a... No, pero sí es culpa de él, porque desde antes, desde que empezó, él siempre, acuérdate, ha manejado y hoy lo hizo en este debate que tuvo con Jorge Ramos. Uh-huh. Él siempre sale con su frase general de yo tengo otros datos. No somos los mismos. Y Jorge, las cosas son diferentes. Y Jorge Ramos en la mañana. Tengo otra manera de ver las cosas. No, sí es él, porque además es un presidente que, como ya lo hemos platicado, ha concentrado el poder de una manera. Pero es que justamente ese es mi tema, Pedro. Y yo creo que él ve este mundo rosa porque ha sido un presidente tan brutalmente concentrador del poder, que se ha rodeado de un círculo que le dice, sí, señor presidente, los famosos yes, sir. Bueno, lo que me digas te digo, vamos bien, vamos bien. Pero sí es culpa de él, porque esa es su manera muy particular de ejercer la política y la vida como político. Siempre ha sido rodearse y estar con aplaudidores. Eso es lo que le gusta, pues ese es su gran pleito con los medios de comunicación. ¿Por qué no reconocen todo lo bueno que hago? ¿Por qué no me dan crédito por esto y por tal y por cual? Él cree que está en lo correcto. Él sí... yo creo que tiene un tema muy serio, el que él cae en la ignorancia supina, porque no hay otra manera de entenderlo. Y le gusta, y así es, y aparte él vive alejado de la realidad desde hace mucho tiempo. Pues ¿no? Se llama narcisismo, ¿no? Sí, megalomanía, y hay muchas cosas en las que este señor cae, y que creo que son pues graves, porque es el presidente. A ver, pero seamos positivos, Pedro. Te voy a proponer un ejercicio. A ver, ayúdame. Vamos a enumerar 3 cosas que el presidente ha hecho bien. Debe haber algo. A ver, yo voy a empezar. El presidente ha hecho bien el tema de los salarios mínimos. Se me hace que eso es importante, ¿no? Si bien no tiene un impacto real en el poder adquisitivo del trabajador, porque, a ver, les han subido el sueldo mínimo 130%, una cosa así, desde que empezó este sexenio. Pero la verdad es que no tienen el 130% más de poder adquisitivo. Pero es un camino correcto. O sea, está bien, había que tocar ese tema, lo puso en la mesa, lo impulsó, ¿no? Yo creo que eso vamos a darle una palomita, okay, ¿no? Ayúdame en otra. Debe haber, porque cuando el presidente dice es que nadie reconoce lo que hemos hecho, yo sí me pongo a pensar, y creo que es justo también en un ejercicio periodístico que digamos, a ver, bueno, tal vez no estoy viendo el panorama completo. ¿Qué otra cosa tú le apuntarías al presidente? Porque yo para desapuntarle tengo muchas, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que pero algo viendo el país como está, me es complejo, me es difícil encontrar algún acierto de la actual administración. La ayuda a las personas de la tercera edad, me parece. Sí, pero que, bueno, ya estaba. Pues ya estaba, pero lo ha ampliado. Lo ha hecho un tema clientelar. Sí, pero hay cosas que ha ampliado y que se pueden tomar como positivas, pero si uno ve el trasfondo en cuanto al tema clientelar, pero todavía más grave en cuanto a las finanzas públicas y el gran problema que vamos a enfrentar en los próximos años, pues entonces
No, Ahora, más bien y todavía más serio de los desaciertos que podamos mencionar que están sucediendo en este periodo, en este sexenio, yo veo con mucha más gravedad lo que vamos a enfrentar en los años que vienen, porque además escuchando a Claudia Sheinbaum, ella también parece que no conoce y no sabe del tema en cuanto al tema y si conoce se hace pedazos, ¿no? Porque... pero entonces yo y lo platicaba el fin de semana en una comida, México no va a dejar a Morena, a lo mejor incluso tomando el tema que tú has dicho de que no el electorado no da bandazos de un sexenio a otro. Hasta que yo lo veo que hasta que tengamos una crisis severa económica que va a presentarse eventualmente por el camino el que vamos, es cuando vamos entonces a tener realmente una oportunidad, una reacción y una reacción de la sociedad, porque sí, acuérdate esta frase que le decía su asesora a Bill Clinton: "It's the economy, stupid". Es la economía, claro, y eso es lo que le importa. Sí. Ahora todo lo demás es... Ahora, en esta elección ya también hay información que de diversos estudios en la que se habla que es una elección en lo que más está importándole a la gente es la seguridad y la cantidad de violencia que hay en el país. Entonces eso pues puede que sea importante, pero siempre yo creo que va a tener mucho más peso la parte económica. Y yo te voy a decir una cosa, Pedro, de todas las crisis que vamos a vivir, la que empezamos a vivir, la que empezamos a sufrir, que es la de la inseguridad, la del avance del crimen organizado. Sí, que se ha agudizado, ya estaba, pero se ha agudizado. Es la única que no tiene una solución concreta. Si tú me dices, a ver, piensa en una crisis como la del 97, bueno, más o menos se hizo una solución, o sea... Sí, hay algo. Hay un camino que seguir. Hay acciones que se pueden tomar. Pero estos abrazos que se han repartido en lugar del combate... No, esto ya yo no te lo dije. No tiene reversa. Esto tiene una implicación que se va a vivir durante muchos años en México, el haber tenido este consentimiento y estas deferencias con la delincuencia, a tal grado, y esta apología al delito. Claro, a tal grado, Pedro, que, a ver, en el tema de cerrar la frontera con México en Estados Unidos, a ese discurso de Donald Trump se sumó este fin de semana el propio Biden. Sí, bueno, ya tenemos a todos ese formados. tema es muy interesante, todo lo que viene pasando en Estados Unidos, porque aparte el 6 de febrero está por entrar en vigencia la ley que promulgó Texas, el estado de Texas, con Greg Abbott, esta ley en la que la SB4, que es en la que ya el estado tiene la facultad de detener a la gente que ellos vean que son migrantes. Pero por y además, sospecha, sí, por sospecha, pero además te veo medio mexicano. Pero no solo eso, sino que se criminaliza. Claro. Ya ellos tienen la capacidad de meter a la cárcel a estas personas si son reincidentes, hasta por un periodo de entre 10 a 20 años. Y en el caso de que no, ellos dicen que van de regreso para México. A ellos no les importa de dónde sean, y ya lo dijeron Así también. es. Y ahí se ha presentado también un debate muy interesante, porque ahí, como bien sabes, a diferencia de México, sí hay un federalismo real. Sí. Y hay una independencia en muchas cosas de los estados que conforman a la República de Estados Unidos. Y en este tema empieza a haber un tironeo muy importante que ha ido elevando, ha ido escalando hasta el punto que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, bueno, primero dice: esta es facultad única mía, el tema de la migración, porque así era, solamente los de la agencia de migración, que es federal, podían hacerlo. Entonces dice: tú estás cayendo en una violación a la Constitución y demás. Pero a este estado, a Texas, se ha estado sumando diferentes estados republicanos, mandándoles personas de su Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional es de cada estado. Cada estado tiene su propia guardia. Hasta el momento Texas ha sumado 17 estados que han firmado una denuncia contra el gobierno federal diciéndoles: pues puede ser un tema federal, pero no lo estás atendiendo. Y entonces como no lo estás atendiendo, vamos a apoyar a Texas. Y es muy importante. Y a esto súmale tú lo que hace Florida, que le manda al estado de Nueva York, al estado de Washington. Y el mismo Texas ha ido mandando migrantes. Esto ya es una crisis. Es una crisis severa. Es un tema que ya está en la agenda a nivel principal en Estados Unidos. Estados Unidos, a nivel federal, el gobierno del presidente Biden lleva meses intentando sacar esta
este paquete en el Poder Judicial. ¿Pero viste en el que video? en el que se incluye el tema que es importante porque ahí como amarran las cosas. Ajá. La ayuda a Ucrania e Israel está amarrada con la frontera. Claro. Pero entonces este fin de semana justamente Biden ya públicamente, primero en un comunicado que manda el viernes en la noche la Casa Blanca, dice que sí están dispuestos a cerrar la frontera. Sí. Y después, el sábado, en una cena que tiene Biden con el Partido Demócrata, dice que si le pasan su paquete de reformas, él va a cerrar inmediatamente la frontera. Entonces, a eso yo volteo y vemos aquí, y aquí no tienen ni idea de lo que está pasando. Dicen que es un tema electorero y no lo es. Es un tema ya fundamental en la agenda. Y si lo fuera, no importa, tiene repercusiones. Es decir, también fue lo mismo que dijo López Obrador cuando el entonces presidente Trump dijo, vamos a terminar con el TLC. ¿Y qué decía López Obrador? Es un tema electoral, es un tema... O será electoral, será lo que sea. Tuvimos que ir a malnegociar un acuerdo. Un acuerdo. Y tuvimos que leer luego en una biografía que en nuestro canciller fue el más rápido en inclinarse, no sé en doblarse. En doblarse ante lo que le estaba pidiendo el presidente. Puede ser electoral o no, pero con consecuencias serias. Ahora, rápidamente a mí me gustaría, ahora que haces referencia a este video de John Biden, en el cual está en una cena con los demócratas diciendo que él está dispuesto a cerrar la frontera si le aprueban su presupuesto, ¿has visto un presidente tan titubeante, tan temeroso el tema como él? Me parece un presidente ya muy debilitado. Él está muy débil, está muy desgastado, incluso en sus capacidades, pues, pareciera cognitivas, ya no tiene la capacidad para desempeñarse. Tardó mucho en leer 2 párrafos, mucho. Ya se ha visto, y entonces, frente a eso también, digo, ya lo hemos platicado, tiene mucho que ver con que los políticos en Estados Unidos son puros personas de edad avanzada, la gerontocracia, todo lo que da. Pero frente a un Trump que estará muy grande, pero con una lucidez y unas... y además que ahora, aunque Biden ya dijo que sí, que está dispuesto a cerrar la frontera, Trump le manda a decir a los congresistas que son partidarios suyos que no lo aprueben y que hasta que él llegue. Entonces está haciendo un tema muy grave. Y yo te lo he dicho, el siguiente sexenio, el siguiente presidente o presidenta de México va a afrontar una crisis severa en las relaciones bilaterales, y las presiones que vienen con el siguiente gobierno van a ser durísimas en todo el tema, porque aparte lo que implica es que van a empezar a mandar a gente que ni siquiera es mexicana, la van a traer aquí, como ya lo estamos viviendo. Eso está pasando. Y a eso hay que añadirle lo que Trump se sabe, pero tiene intenciones de incursionar con comandos especializados para atacar a la delincuencia. Ahora, hay que entender cuál es la lógica jurídica del gobierno de Estados Unidos para mandar, y es que eso es el meollo de todo. ¿Por qué si agarran a un hondureño lo mandan a México? Porque le preguntan, ¿y usted por dónde pasó? Pues por Chihuahua. Ah, pues entonces Chihuahua. Sí. O sea, lo que están ellos diciendo es no de dónde vienes, sino por dónde pasaste. ¿Y quién les permitió? ¿Y quién les permitió? Sí, dice que ha sido omiso. Claro. O sea, que si de por sí México había sido omiso desde hace muchos años, con el gobierno de López Obrador, y lo mencionan así, se ha hecho y se ha profundizado ese tema, que les ha dado libre paso a todos. Quizás solo así se entiende, Pedro, el regreso de Marcelo Ebrard al equipo de Sheinbaum. Sí. Alguien que pueda por lo menos leer las bolas rápidas que vienen de allá, ¿no? Alguien que pueda ser un interlocutor hasta cierto punto válido nuevamente con Trump, que todo parece que va a ser el próximo presidente. No hay nada que indique. No sé si va a ser el próximo presidente. Lo que sí te puedo asegurar es que tenemos que hacer una pausa y regresamos a seguir badajeando el país. Somos Olympus Law Corporation, oficina de abogados, que ya desde hace 15 años nos enfocamos en ayudar a la comunidad hispana. Es donde más nos golpean normalmente con engaños, estafas y abuso. Ayudamos a rehacer su vida, a eliminar sus deudas, a prosperar, a comprar su casa, a vender su casa cuando lo necesitan. Esa es la parte más reconfortante. Ayudar al cliente hasta el proceso final, para que se vuelva a reinsertar en la sociedad, vuelva a tener créditos y continúe con su vida financiera saludable. Háblanos, te vamos a ayudar. Estamos ya de regreso en este Badajeando número 33. Hemos estado platicando sobre todo de
de la omisión en la política mexicana con respecto a los Estados Unidos, ¿no? En esta política migratoria, pero de esto hay mucho. Sí, no, pero aparte se entrelaza con el tema de seguridad, que claro, estamos viviendo un tema muy severo de seguridad en México, que ese fue justo la confrontación o el debate que tuvo con Jorge Ramos en la mañanera, negando todo, y además dice que es mucho más difícil o mucho más peligroso ejercer el periodismo en Estados Unidos que en México. Entonces ese es un absurdo porque los números están. Y además en una frase que dice como respuesta es: nosotros hemos atendido lo que nos corresponde. O sea, no, es que al gobierno federal le corresponde todo. Pues claro. O sea, los desaparecidos no son los desaparecidos de ahora. El gobierno federal tiene que atender cualquier gobierno, los desaparecidos en general. No es, desaparecieron 2 ahora, yo los voy a atender. Sí, los 10 de antes. Los otros 10 de antes, ya es culpa del otro. No, claro. Entonces estamos en ese tema y con esas respuestas tan absurdas que se dan desde el presidente, desde el Poder Ejecutivo. Entonces eso es un tema que se va a seguir agravando, y además en ese tema el mensaje que se va a seguir dando, que es ya un mensaje también muy electoral de parte de él, tratando de dibujar y de poner y de dar una imagen de un México que no existe. No. En un México que no existe. Y además por las carreteras sabe que eso no. Otro tema que también pasó muy por debajo fue que la semana pasada en la ONU ya varios países están empezando a hablar para hacer un pronunciamiento, más de 100 países, sobre la desaparición forzada, la libertad de expresión. Pedro, no solamente pero 100 países. Pero ahí está incluido los amigos de López Obrador, hasta Venezuela. Claro. O sea, que es una paradoja, porque Venezuela, ¿qué tiene que decir sobre ese tema? Pero está Venezuela, está China, está Rusia, o sea, países con los que ha tratado de tener una relación cercana. Los países africanos, Zimbabue, diciendo: estamos escandalizados ante el tema de desapariciones en México. ¿Cómo nos ve el mundo? Sí. Bueno, pero eso es muy importante. Venezuela, esto es el mecanismo de revisión de derechos humanos en Naciones Unidas, que se da en Ginebra. Se revisa a algunos países, a los países sensibles. México ha enfrentado revisiones desde hace muchos años, pues evidentemente, y ahora le tocó la revisión a México. Cuando se pronuncia el delegado especial para este tema de Venezuela en Ginebra, Suiza, al respecto, dice claramente: nos preocupan 2 temas. El fortalecimiento de la libertad de expresión, creo que tiene que revisarse eso. Dice, ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo Venezuela, pues entonces, ¿cómo nos ven? Oye, esto ya es terrible, ¿no? Y a eso también hay otro tema que parece que no se toca por parte del gobierno, pero que también es muy sensible y que pasó este fin de semana: el tema de los niños armados en las comunidades, en Guerrero, ¿no? Sí, por autodefensas. Guerrero o Michoacán, ¿dónde? En Guerrero. Por el tema de la coordinadora comunitaria de autodefensas. Pero ya ese es el tema, es que dicen: vamos a proceder contra quien es responsable de que hayan, eso dijo el fiscal de Guerrero, contra quien haya dado esas armas a los niños y no sé qué. Pero no se trata de eso, se trata del problema de fondo, y el problema de fondo es que esos niños están dedicados a buscar personas desaparecidas. Y están buscando y esa es una labor que debería estar haciendo el Estado, y hay que irnos al fondo. O sea, es nada más la punta del iceberg lo que estamos viendo. Pero no es criminalizar. Claro. No puedes voltear a criminalizar ahora a los que se están defendiendo. ¿Quién les dio las armas? Porque tú los dejaste en la indefensión. Que además son armas viejas, obsoletas, no tienen ninguna implicación. Sí, tal vez sí. Pero el mensaje. Pero tal vez el mensaje fue importante, porque el mensaje ya tuvo resonancia. Nuevamente te digo, no como debiera en México, pero sí a nivel internacional. Creo que aquí lo platicamos tú y yo en el live de Badajeando que hicimos hace unos días. El último mensaje de niños armados y organizados en México fue con el lanzamiento zapatista. ¿Sí? Y esto logró atraer la atención de los medios internacionales. Bueno, ¿qué está pasando? Y esto está teniendo un efecto parecido. Sí. No, entonces, a ver, sí. ¿Van a disparar los niños contra el crimen organizado? No. Había un niño que el fusil era más 10 centímetros más grande que él. Pero el mensaje es muy importante. El mensaje de desaparición es muy importante. ¿Y cuál es la reacción en Palacio Nacional? Son mis adversarios, dijo, que están queriendo desviar la atención. Sí, es que ya todos son los opuestos. Y en ese tema también es importante lo que estamos viendo
con cosas tan importantes que están sucediendo, y además nos enteramos que las acciones del gobierno también, porque se da a conocer la semana pasada, en los últimos días de la semana pasada, el tema de Pigmenio Ibarra, el propagandista estrella, el propagandista ¿Cómo ves? le dan un préstamo cuando no ayudó 150 millones de pesos. cuando dijo que no iba a ayudar a las empresas por la pandemia. En media pandemia. Él le da un préstamo a crédito con el Bancomext de 150 millones de pesos. Fíjate, a pagar en 48 meses. Después de eso, deja de pagar. Sí, y van 10 meses que no ha pagado desde el 2023, y además le refinancian la deuda hasta 2027. Se la pasan 80 y tantos meses, pero no paga. Y eso es ¿para qué pagas si el recursos. Presidente es tu amigo? Y entonces a eso le sumamos lo que hemos visto con los hijos, lo que hemos visto con los negocios de los cercanos a Dan Augusto, con lo que hemos visto con Cámara, el que está en el tema de educación, que también le da contratos y tiene a sus amigos. Entonces es un tema de corrupción, de enriquecerse, y mientras tanto no atender lo que es importante y lo que está sucediendo. Y yo no sé en qué va a terminar esto. Esto no tiene un buen final para mí, lo que viene en este resto de sexenio. No. Y además con el tema que entre más escándalos salen y entre vaya avanzando el proceso electoral, yo sí creo que se va a terminar reduciendo esta brecha que hay entre las dos candidatas principales. Va a terminar siendo una elección muy cerrada. Lo decía el fin de semana que le dieron el nombramiento a Xóchitl Gálvez como candidata. Lo mencionaba Jorge Romero. En el PAN, ¿no? En el PAN. El del PAN. Ajá, y decía Jorge Romero que dijo, escúchenme, va a ser una elección muy cerrada y la vamos a ganar por poco, pero la vamos a ganar. Bueno. Y en un escenario así también yo me pongo a pensar, ¿qué va a suceder? Bueno, no van a reconocer ese triunfo. Y entonces, ¿qué va a pasar? La va a desconocer la elección y este señor va a querer quedarse seguramente. Y a la par que sucede esto, el senador suplente de Ricardo Monreal, el Alejandro Rojas Díaz Durán, renuncia a Morena, diciendo dice que es la cuarta traición, no es la cuarta traición, es la cuarta traición al pueblo. Y además él dice lo que ya hemos dicho aquí, viene un maximato. Y se está instaurando un maximato entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Entonces, yo no veo, lo hemos platicado mucho aquí, Pedro, no veo un escenario en el cual López Obrador le entregue la banda presidencial. Pensemos que gane Claudia Sheinbaum. No lo veo. No veo un escenario en el que le entregue, por supuesto, a Xóchitl Gálvez. O sea, no veo renunciando a algo que él ha considerado su patrimonio personal. Y además, no solo eso, sino yo ya me pongo a pensar, y no por ser alarmista, pero en un tema que se va a cerrar la elección, esto quiere decir que se van a cerrar también las elecciones en cuanto a legisladores, en el caso de senadores. Va a tener un Congreso muy cerrado, muy dividido, en el que no va a tener esas grandes mayorías Morena ni sus aliados. Y entonces también va a desconocer eso. Porque no le sirve tener una presidenta si no tiene la forma de pasar las leyes que él quiere. Entonces se vienen, yo creo que tiempos muy duros. A ver, y eso y ahí yo creo que se entiende también este viaje que va a hacer Xóchitl Gálvez a Estados Unidos. Sí, a pedir observadores. Que es en estos días que se va, que va a reunirse con me llamó la atención porque va a reunirse con gente del Departamento de Estado, va a reunirse con las comisiones de seguridad. Va a la OEA, va a la ONU, va al Departamento de Estado. Y con los grandes medios. Con la Fundación Ford, que la Fundación Ford tiene un antecedente en América Latina un poco turbio, ¿no? Estuvo muy metido en el tema de Chile en el 73. En fin, ¿no? Sí, la agenda que tiene es llamativa porque... Ahora, este desastre tiene una fecha. 5 de febrero. Ya lo advirtió el presidente. Va a presentar sus iniciativas de reforma constitucional que dice a todo lo que empezaron siendo 5, ya dijo luego 10, luego dijo pueden ser hasta 20. Es la consagración de al diablo sus instituciones. Ahí lo va a poner por escrito y va a querer acabar con el orden institucional como lo conocemos hoy. Sabemos que no va a pasar, pero se va a victimizar. Y lo dijo este senador que renuncia, Rojas Díaz Durán, que dice: estos están tratando de hacer un tema casi absolutista. Dice un tema totalmente antidemocrático y aparte militarizando al país. Claro. Ahora sí que alguien que estuvo ahí cercano
nuevamente la denuncia. Igual que pasó con San Juana. Los que están cercanos, de repente hay algunos que voltean y se dan cuenta. Yo no sé si sea un tema de conciencia, no sé si sea un tema de pleitos. Pero como sea, ellos estuvieron ahí. Ellos tienen información más allá de lo que puede tener otras personas y voltean y dicen esto. Entonces es muy llamativo. Bueno, pues mi querido Pedro, hasta aquí nos alcanzó el tiempo, pero bueno, pues ahí síganos usted. Seguiremos barajeando el país. Por lo pronto hay que estar muy pendientes porque el 5 de febrero. El 5 de febrero es una fecha en la que abrirá su juego y ya veremos qué pasa. Todos sabemos qué va a suceder, que no van a fuera máscaras, si es que todavía había máscaras. Es un fuera máscaras, pero fuera máscaras, y ahí lo podremos ver, ¿no? Querido Pedro, pues muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós. Este segmento fue presentado por Olympus Law Corporation.